La enfermera del pasillo largo. Siempre supe que había algo extraño en el Hospital St. Agnes. Desde el primer día que crucé sus puertas, sentí un peso en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver, pero sí percibir. Era el año 1950, y el edificio ya tenía décadas de antigüedad. Sus muros de ladrillo gris se alzaban como un gigante cansado, y sus ventanas, estrechas y altas, parecían ojos que miraban con indiferencia. Yo había conseguido el trabajo como enfermera nocturna, un puesto que, aunque ingrato, era la única opción para una joven como yo en esos tiempos. El hospital tenía una reputación que los lugareños murmuraban, pero que nunca mencionaban directamente. Decían que el ala este, que había sido clausurada años atrás tras un incendio devastador, estaba maldita. La enfermera del pasillo largo, la llamaban. Nunca presté demasiada atención a esas historias. Creía en la ciencia, no en cuentos de fantasmas. Pero con cada turno que pasaba allí, mi escepticismo comenzó a tambalearse. Mi estación estaba cerca de las escaleras principales, justo en la intersección entre el ala activa del hospital y la entrada al ala este, bloqueada por una puerta de madera pesada con un candado oxidado. Las demás enfermeras me advirtieron que no me acercara a esa puerta. Está clausurada por una razón, decían, pero nunca explicaban más. Solo sabía que, en los años 20, un incendio había arrasado con esa parte del edificio, cobrando varias vidas, incluyendo la de una enfermera que, según los rumores, quedó atrapada mientras intentaba salvar a los pacientes. Las noches eran largas y solitarias. Los pacientes dormían, y los pasillos se volvían un laberinto de sombras alargadas por la tenue luz de las lámparas. El único ruido era el tic-tac del reloj en mi estación, y ocasionalmente el eco de mis pasos cuando hacía rondas. Pero había algo más. Un crujido aquí, un susurro allá. Siempre había una sensación de que alguien, o algo, estaba conmigo, acechando desde la oscuridad. La primera vez que vi algo fuera de lo común fue una noche particularmente tranquila. Estaba organizando medicamentos en el pequeño almacén, cerca de la puerta del ala este. Escuché pasos en el pasillo, un ritmo lento y constante que resonaba con una claridad imposible. Salí para ver quién era, pensando que tal vez una de las enfermeras estaba trabajando tarde. Pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, salvo por las luces parpadeantes que parecían jugar con mi visión. Volví al almacén, intentando convencerme de que los ruidos eran producto de mi imaginación. Pero cuando me giré hacia la estantería, sentí un escalofrío helado en la nuca. Algo estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero el pasillo seguía vacío. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación de ser observada. A medida que las semanas pasaron, las cosas se volvieron más intensas. Cada noche, los pasos se hacían más frecuentes. Comenzaron a venir desde el otro lado de la puerta clausurada. Al principio, pensé que era el viento moviendo algo, pero el sonido era demasiado preciso, demasiado humano, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo largo del ala este, acercándose más y más a la puerta. Una noche, cuando estaba realizando una ronda rutinaria, vi algo que me detuvo en seco. La puerta del ala este, siempre cerrada con candado, estaba ligeramente abierta. Un resplandor anaranjado provenía del interior, oscilando como si hubiera fuego en algún lugar más allá. Mi corazón latía con fuerza, y la lógica me decía que debía reportarlo, pero algo más oscuro, me obligó a avanzar. El pasillo del ala este era diferente a los demás. Estaba cubierto de hollín, las paredes negras y desgastadas por el incendio que había consumido esa parte del hospital. El olor a quemado aún persistía, como si el fuego hubiera ocurrido solo unas horas antes. Avancé lentamente, mi linterna temblando en mi mano. Las sombras parecían moverse con vida propia, retorciéndose en las esquinas. Y entonces la vi.
Al final del pasillo, una figura apareció. Era una mujer con un uniforme de enfermera antiguo, el tipo que había visto en fotos de décadas pasadas. Caminaba con una calma antinatural, sus pasos no hacían ruido, pero el eco de su presencia llenaba el aire. ¿Quién está ahí? Srenia, intenté preguntar, pero mi voz salió como un susurro apenas audible. La mujer se detuvo y giró hacia mí. Su rostro estaba quemado, una masa de carne carbonizada y piel derretida. Uno de sus ojos estaba completamente blanco, mientras que el otro parecía perforar el alma. Pero lo más aterrador era su expresión, una mezcla de dolor eterno y una furia insondable. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverme o apartar la mirada. Ella levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Reuniendo toda mi fuerza, me giré lentamente. El pasillo estaba lleno de sombras, formas humanas que se retorcían y avanzaban hacia mí, sus rostros indistinguibles pero cargados de sufrimiento. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. De repente, todo se apagó. Cuando desperté, estaba en el suelo, frente a la puerta clausurada. El candado estaba intacto, y no había señales de que la puerta se hubiera abierto. Pero sabía que no había sido un sueño. El olor a quemado aún estaba en mis fosas nasales, y mis manos temblaban incontrolablemente. Intenté continuar con mis turnos, pero las apariciones se volvieron más frecuentes. Cada noche, la enfermera del pasillo largo se acercaba más. Una vez, mientras revisaba a un paciente, la vi reflejada en la ventana, parada detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nadie. Otra noche, mientras limpiaba un instrumental, escuché su respiración pesada en mi oído, y al girarme, encontré una huella negra en el suelo, como si alguien hubiera pisado con zapatos carbonizados. Finalmente, decidí investigar. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré su nombre: Margaret Hale. Había sido una enfermera dedicada, conocida por su amabilidad y su amor por los pacientes. Durante el incendio, Margaret se quedó atrás para intentar salvar a los niños que estaban atrapados en el ala este. Logró sacar a varios, pero quedó atrapada cuando las llamas consumieron el pasillo largo. Su cuerpo nunca fue recuperado, y algunos decían que aún rondaba el hospital, buscando a los pacientes que no pudo salvar. No pude soportarlo más. Una noche, después de mi turno, dejé una carta de renuncia en el escritorio de la supervisora. Pero incluso después de dejar el hospital, las pesadillas continuaron. Veía su rostro quemado cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba sus pasos en los momentos más silenciosos, y a veces sentía su presencia detrás de mí. Ahora, mientras escribo esto, el olor a quemado ha vuelto. Y puedo escuchar pasos lentos y arrastrados acercándose por el pasillo. Ella me encontró y sé que no se detendrá hasta llevarme con ella. La paciente que sabía demasiado. A veces pienso que hay encuentros que no son casuales, que ciertas personas llegan a nuestras vidas con propósitos que no entendemos. En mi caso, fue una paciente que jamás olvidaré, aunque lo intente. Lo que ocurrió esa noche cambió mi percepción de la vida y de lo que acecha en la oscuridad. Era 1950, y yo trabajaba como enfermera nocturna en el Hospital St. Catherine, un edificio antiguo que parecía más una prisión que un lugar para sanar. El turno nocturno siempre me había parecido inquietante. El hospital se transformaba cuando el sol se ocultaba. Los pasillos, apenas iluminados por luces amarillentas, se alargaban en sombras interminables. El sonido más mínimo, el crujir de una puerta o el chasquido de una lámpara, parecía amplificado por el silencio sepulcral. Pero era un trabajo, y yo necesitaba el dinero. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. Los pacientes dormían, y yo recorría las habitaciones asegurándome de que todo estuviera en orden.
La mayoría de los rostros eran desconocidos, pero al entrar en la habitación 312, me encontré con una mujer mayor que no había visto antes. Estaba sentada en la cama con las manos cruzadas sobre el regazo. Sus ojos eran oscuros, y había una calma inquietante en su expresión. «Buenas noches, señora. ¿Cómo se siente?», le pregunté, aunque algo en mí dudaba que respondiera. Había algo en su mirada que me ponía nerviosa, una intensidad que parecía atravesarme. «Bien», dijo finalmente, con una voz suave pero firme. «Estaré mejor pronto». No supe cómo interpretar eso. Su expediente indicaba que estaba en estado terminal. Le quedaban días, quizás horas. La acomodé en la cama, revisé sus signos vitales y me dispuse a salir. Pero antes de que pudiera dar un paso, ella me tomó de la mano. Su piel era fría y arrugada, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. «Cuidado con las sombras de tu habitación esta noche», dijo, mirándome directamente a los ojos. Su voz no temblaba. Lo dijo con una certeza que me heló la sangre. Solté su mano y salí apresuradamente, tratando de ignorar el escalofrío que subía por mi espalda. Me dije que era una mujer enferma, delirante tal vez. Pero sus palabras resonaron en mi mente durante el resto de la noche. Cuando mi turno terminó, el hospital estaba sumido en el silencio. La mayoría de las enfermeras ya se habían ido, y las pocas que quedaban evitaban cruzarse conmigo. Caminé por los pasillos vacíos, sintiendo que las sombras a mi alrededor eran más profundas de lo habitual. Finalmente llegué a mi pequeño cuarto en el ala trasera, donde solía descansar entre turnos. Al entrar, noté algo extraño. Todo estaba como lo había dejado, pero la habitación parecía más fría, más oscura. Encendí la lámpara junto a la cama y me senté, tratando de calmar mis pensamientos. Era solo una advertencia de una mujer moribunda, me repetí, nada más. Pero a pesar de mis intentos de racionalizarlo, no podía quitarme de la cabeza la intensidad de su mirada. Me acosté, apagando la lámpara, y el cuarto quedó sumido en la penumbra. Las sombras de los muebles se proyectaban en las paredes, alargándose como figuras deformes. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Sentía algo, una presencia, como si no estuviera sola. Abrí los ojos y miré hacia la esquina más oscura de la habitación. Algo estaba allí. Al principio pensé que era un efecto de la luz tenue, un juego de mi mente cansada, pero cuanto más miraba, más clara se hacía la forma. No era solo una sombra. Era algo tangible, una figura alta y encorvada que parecía observarme desde la oscuridad. No se movía, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, aunque no podía verlos. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de convencerme de que no era real. Pero entonces comenzó a moverse. Lentamente, con un movimiento casi imperceptible, se inclinó hacia adelante, como si estuviera estudiándome. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil. La figura avanzó un paso y el suelo crujió bajo su peso. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no había ninguna. Esto no era un sueño. Lo sabía. Era real. Cerré los ojos con fuerza esperando que desapareciera. Pero cuando los abrí, estaba más cerca. Podía distinguir su forma. Brazos largos y delgados, un torso que parecía retorcerse en ángulos imposibles, y una cabeza que se inclinaba de lado a lado, como si intentara entenderme. El aire se volvió helado, y una sensación de puro terror me inundó. De repente, escuché un susurro. No provenía de la figura, sino de todas partes, como si la misma habitación estuviera hablando. Era un murmullo bajo, palabras incomprensibles que se entrelazaban en un coro inquietante. Intenté cubrirme los oídos, pero el sonido no cesaba. Crecía, llenando cada rincón de mi mente. La figura dio otro paso, y ahora estaba al borde de la cama. Sentí que algo rozaba mi pie, como si una mano invisible hubiera tocado mi piel.
Mi cuerpo finalmente reaccionó y me levanté de golpe, encendiendo la lámpara. La luz llenó la habitación y la figura desapareció, pero no la sensación. Pasé el resto de la noche sentada en la cama, con la lámpara encendida y los ojos clavados en la esquina donde la figura había estado. No volví a dormir. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, sentí un alivio momentáneo, pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. Al llegar al hospital esa mañana, me enteré de que la paciente de la habitación 312 había fallecido durante la noche. Una de las enfermeras mencionó que sus últimas palabras fueron: «Ella ya lo sabe». No entendí lo que significaba, pero algo me decía que estaba relacionado con lo que había ocurrido. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y paranoia. Cada sombra parecía ocultar algo, cada rincón oscuro era una amenaza. Incluso en pleno día, sentía que algo me seguía. Mi cuerpo estaba agotado, pero no podía permitirme bajar la guardia. Finalmente decidí hablar con una de las enfermeras más antiguas, la señora Harris. Ella era conocida por su conocimiento de las historias y leyendas del hospital. Cuando le conté lo que había sucedido, su rostro palideció. «Esa mujer no era la primera vez que decía algo así», murmuró. «Antes de que tú llegaras, hizo advertencias similares a otras enfermeras. Todas ellas dejaron el hospital poco después». «¿Por qué?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La figura en las sombras es algo que no pertenece a este mundo. Algunas personas dicen que la paciente tenía una conexión con lo sobrenatural, que podía ver cosas que nosotros no. Pero lo que ella veía, lo que te advirtió, es algo que nunca se detiene». No quise creerlo, pero esa noche, mientras intentaba dormir, la figura volvió. Esta vez, no se quedó en la esquina. Se movió por la habitación, lentamente, como si estuviera explorando. Los susurros eran más fuertes, y cuando finalmente se detuvo al lado de mi cama, sentí un frío inhumano envolverme. Intenté gritar, pero lo único que salió de mi boca fue un jadeo ahogado. La figura se inclinó, su rostro invisible a centímetros del mío, y entonces susurró algo. Una palabra que no entendí, pero que resonó en mi mente como un eco eterno. Desde esa noche, nunca he vuelto a estar sola en la oscuridad. No importa cuántas lámparas encienda, siempre hay sombras. Y en esas sombras, sé que ella me observa, esperando el momento en que ya no pueda escapar. El niño que nunca salió del hospital. Cuando acepté el puesto como enfermera en el ala de pediatría del Hospital St. Augustine, no tenía idea de lo que me esperaba. Era el año 1950, una época en la que los hospitales no eran los lugares brillantes y modernos que conocemos hoy. Eran oscuros, con pasillos interminables y paredes que parecían absorber los lamentos de los enfermos. La pediatría, por mucho que intentaran decorarla con dibujos y colores, no era una excepción. Y las noches allí eran especialmente sombrías. Había algo inquietante en ese lugar desde el principio. Mis compañeras eran amables, pero parecían evitar hablar de ciertas cosas, como si hubiera secretos que todos conocían pero nadie se atrevía a mencionar. Me asignaron los turnos nocturnos casi de inmediato. «Eres joven, puedes soportarlo», dijo la jefa de enfermeras con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Acepté sin protestar, aunque algo en su tono me hizo sentir incómoda. La sala de juegos era un pequeño espacio al final del pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, algunos de ellos extrañamente sombríos. Un sol con ojos negros y vacíos, un árbol que parecía más un conjunto de ramas torcidas en agonía. Supuse que eran las imaginaciones de niños enfermos nada más. Había un triciclo rojo, viejo y desgastado, que estaba estacionado en una esquina. Tenía las ruedas ligeramente oxidadas, y aunque nadie lo usaba, siempre estaba allí, como un recuerdo de tiempos mejores. Mi primer turno transcurrió sin incidentes. Los niños dormían profundamente,
y yo pasé la noche revisando sus expedientes. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Cada vez que levantaba la vista, esperaba encontrar a alguien parado al final del pasillo, pero nunca había nadie. Fue solo al amanecer cuando me sentí realmente segura, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas altas y estrechas. No fue hasta mi tercera noche que algo extraño ocurrió. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché un sonido que me puso la piel de gallina. Era una risa infantil, suave pero claramente proveniente del pasillo. Me levanté de mi silla, sintiendo cómo mi estómago se retorcía. Todos los niños estaban dormidos. Lo había comprobado hacía apenas unos minutos. Pero esa risa continuaba, un eco ligero que parecía burlarse de mí. Tomé una linterna y salí al pasillo. Las luces titilaban débilmente, y el silencio era tan absoluto que mis pasos resonaban como martillazos. Seguí el sonido, que parecía provenir de la sala de juegos. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, y una leve sombra bailaba en la pared. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta. La sala estaba vacía, pero el triciclo se movía. No había viento ni ninguna corriente de aire que pudiera justificarlo, pero las ruedas giraban lentamente, como si alguien acabara de soltarlo. Mi respiración era un hilo mientras me acercaba. Extendí la mano hacia el manillar, y en ese instante, el triciclo se detuvo de golpe, como si algo invisible lo hubiera sujetado. Retrocedí, tropezando con una de las pequeñas sillas. El impacto hizo que una muñeca cayera al suelo, su cabeza de porcelana girando hacia mí con una sonrisa siniestra. Salí de la sala apresuradamente, cerrando la puerta tras de mí, y regresé a mi estación. Traté de convencerme de que estaba cansada, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero algo en el aire había cambiado. Era más pesado, más frío. A la mañana siguiente, mencioné lo ocurrido a una compañera. Su expresión cambió de inmediato. Bajó la voz y me dijo: «No deberías quedarte sola en la sala de juegos por la noche. Hay historias, cosas que han pasado allí». Insistí en saber más, pero ella negó con la cabeza y se fue rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada crujido del edificio me hacía saltar. A las 3 de la madrugada, el triciclo apareció frente a mi estación. No había forma de que alguien lo hubiera movido sin que yo lo viera. Estaba en medio del pasillo, perfectamente alineado, como si alguien lo hubiera dejado allí para que lo notara. Me armé de valor y lo empujé de vuelta a la sala de juegos, cerrando la puerta con llave. No pasaron ni 10 minutos antes de que escuchara el sonido de ruedas girando. Miré hacia el pasillo, y allí estaba de nuevo, moviéndose lentamente hacia mí. Esta vez no lo toqué. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en ese objeto inerte que parecía tener vida propia. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de miedo. Cada noche, algo ocurría. A veces era el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo. Otras veces eran susurros que parecían decir mi nombre. Una vez, mientras revisaba a uno de los niños, sentí una mano pequeña y fría agarrando la mía. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. El niño seguía dormido profundamente. Finalmente, una de las enfermeras más antiguas, la señora Grant, decidió contarme la verdad. «Hace años un niño llamado Thomas murió en esta ala», dijo en voz baja. Tenía 6 años. Era un caso complicado. Su familia lo abandonó aquí porque no podían cuidarlo. Era un niño dulce, pero solitario. Su única alegría era su triciclo rojo. Lo montaba por los pasillos todas las noches, riéndose, feliz a pesar de todo. Una noche, se puso muy mal, y cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Murió aferrado al manillar de su triciclo. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y el triciclo?, Serenia pregunté. Se quedó aquí. Nadie tuvo el corazón para deshacerse de él, respondió. Esa noche,
todo alcanzó un punto crítico. A las 2 de la madrugada, el sonido de risas infantiles era tan fuerte que parecía llenar todo el pasillo. Salí de mi estación con la linterna, pero esta vez el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces habían dejado de funcionar y el silencio era absoluto. Me giré hacia la sala de juegos y vi la puerta abierta de par en par. En el centro de la habitación, el triciclo giraba sobre sí mismo, como si alguien invisible estuviera montándolo. «Thomas», susurré, sin saber por qué. En ese instante, el triciclo se detuvo, y una sombra pequeña apareció al otro lado de la sala. Era la figura de un niño, con los rasgos apenas visibles en la penumbra. No se movía, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. El aire se volvió helado. Mi linterna comenzó a parpadear, y cuando volvió a encenderse la figura estaba más cerca. Podía ver su rostro ahora, pálido, con ojeras profundas y una expresión triste. Intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura levantó una mano señalando algo detrás de mí. Me giré lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Todo el pasillo estaba lleno de sombras pequeñas, como si todos los niños que alguna vez habían estado en este hospital se hubieran reunido allí. No se movían, solo me miraban, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. No recuerdo cómo escapé esa noche. Solo sé que corrí sin mirar atrás, sintiendo las risas y los pasos siguiéndome. Presenté mi renuncia al día siguiente. Nunca volví al St. Augustine, pero los recuerdos de esas noches me persiguen hasta el día de hoy. A veces, cuando estoy sola en casa, juro que escucho el sonido de ruedas girando en la distancia, y sé que Thomas sigue allí, esperando a alguien que nunca llegó. El paciente de la habitación vacía. Recuerdo cuando comencé mi primer turno nocturno como enfermera en el Hospital St. Mary's. Era el año 1950, una época donde el hospital era más un mausoleo de pasillos interminables que un refugio para los enfermos. La guerra había terminado hacía poco, y la escasez de personal era evidente. Yo era joven, recién graduada, y aunque los turnos de noche me aterraban, no me quedaba otra opción. Necesitaba el trabajo. El supervisor, un hombre enjuto llamado señor Watkins, me dio un recorrido rápido. Las luces del pasillo titilaban débilmente, y el aire tenía un olor peculiar, una mezcla de cloroformo y humedad antigua. Watkins apenas hablaba mientras me mostraba los salones principales y las habitaciones asignadas. Cuando pasamos por la puerta de la habitación 304, su paso se volvió más rápido, casi como si quisiera evitarla. No le di importancia en ese momento. Mi estación estaba en un pequeño cubículo junto a las escaleras de servicio. Desde ahí tenía una vista parcial de los pasillos del ala este. El hospital estaba tan silencioso que el zumbido de las luces parecía una amenaza constante. A las 10 de la noche, las demás enfermeras se retiraron y me dejaron sola. «Solo haz tus rondas cada hora. Los pacientes son tranquilos», me dijo una de ellas antes de desaparecer tras la puerta. Pero nadie me advirtió de la sensación de estar siendo observada, como si las paredes mismas respiraran. La primera ronda fue tranquila. Los pacientes dormían o miraban al vacío con los ojos vidriosos, como si sus almas ya hubieran abandonado sus cuerpos. La habitación 304 estaba cerrada con llave, algo que me pareció extraño, pero supuse que era algún protocolo que desconocía. Al pasar por allí, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicar por qué, pero sentí que alguien estaba de pie al otro lado de la puerta. Regresé a mi estación y traté de mantenerme ocupada ordenando papeles. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre de cabello desaliñado, vestido con una bata de hospital, estaba sentado al borde de una cama. La habitación era la 304. Mi corazón dio un brinco. Imposible, pensé. La habitación estaba cerrada. Parpadeé varias veces,
pensando que era un reflejo extraño o una ilusión causada por el cansancio. Pero cuando volví a mirar, él seguía ahí. No se movía, no parecía respirar. Estaba inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera escuchando. Con un nudo en el estómago, tomé mi linterna y caminé hacia la habitación. Cada paso resonaba en el suelo como un golpe seco. Al llegar a la puerta giré el picaporte con manos temblorosas. Estaba cerrada, tal como la había encontrado antes. Pero cuando miré por la pequeña ventana de vidrio, la habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, cubierta con una sábana blanca impecable. Volví a mi estación, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Quizá era mi imaginación, un truco de las luces parpadeantes o del insomnio. Pero el silencio del hospital comenzó a pesar más, como si algo invisible estuviera acercándose, apretándome el pecho. Las siguientes horas transcurrieron lentamente. El reloj parecía haberse detenido, y cada pequeño sonido me hacía saltar. A la medianoche, mientras revisaba unos documentos, el sonido de un timbre resonó por el pasillo. Venía de la habitación 304. Era imposible. La habitación estaba vacía, pero el panel en mi estación mostraba claramente que alguien había presionado el botón de llamada. El miedo me paralizó por un instante, pero sabía que debía cumplir con mi deber. Tomé una libreta y una linterna y caminé hacia la habitación. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. Mi boca se secó de inmediato. Miré hacia adentro, y allí estaba el hombre, sentado exactamente en la misma posición. Ahora podía ver más detalles. Su piel era ceniza, sus ojos estaban hundidos, y sus manos reposaban inertes sobre sus muslos. Pero lo más perturbador era su sonrisa, apenas un ligero arco en los labios, como si supiera algo que yo no. ¿Se encuentra bien? Component placement, murmuré con la voz quebrada. No respondió. Di un paso hacia adentro, y en ese instante las luces del pasillo se apagaron. Un clic seco, y todo quedó en penumbras. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba el rostro del hombre. Sus ojos ahora estaban abiertos, dos pozos oscuros que parecían devorar la luz. Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi estación. Mi respiración era un jadeo desesperado, y las manos me temblaban tanto que apenas pude escribir una nota para reportar el incidente al supervisor. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de pasos arrastrándose llegó desde el pasillo. Miré hacia la dirección del ruido y vi una sombra que se movía lentamente hacia mí. Era baja, apenas perceptible, pero algo en su forma era antinatural, como si estuviera deslizándose en lugar de caminar. El ruido se detuvo de golpe, y todo quedó en un silencio sepulcral. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. De pronto, una voz apenas audible susurró mi nombre. No podía decir de dónde provenía, pero sentí que estaba justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire a mi alrededor estaba helado. Intenté concentrarme, convencida de que esto era alguna especie de juego macabro de mi mente. Pero entonces, la puerta de la habitación 304 se abrió lentamente con un chirrido, y algo salió de allí. No era el hombre que había visto antes. Era una figura alta, encorvada, con extremidades demasiado largas y una cabeza desproporcionadamente grande. Su rostro estaba cubierto de vendajes, pero se podían distinguir los ojos, dos orbes completamente blancos que me miraban con una intensidad insoportable. Corrí. No sabía a dónde iba, solo quería salir de ese maldito hospital. Las escaleras de servicio estaban a unos metros, y cuando llegué allí, algo me jaló la bata desde atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza. El impacto me dejó aturdida por un momento, pero al girarme, no había nada allí. Solo el pasillo vacío y oscuro. Me levanté tambaleándome y logré llegar hasta las escaleras. Mientras bajaba corriendo, sentí una presencia detrás de mí, una respiración pesada y húmeda que casi rozaba mi cuello.
No me atreví a mirar. Llegué al vestíbulo principal y encontré la puerta principal cerrada con llave. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie me escuchó. Fue entonces cuando noté que el silencio había cambiado. Ya no era el silencio natural de un edificio en la noche, era más denso, como si algo estuviera absorbiendo todo el sonido. Al girarme, vi al hombre de la habitación 304 parado a unos metros de mí. Ahora estaba de pie, con la cabeza ladeada y los brazos extendidos, como si me invitara a acercarme. No recuerdo exactamente cómo salí de allí. Lo siguiente que sé es que desperté en un hospital diferente, rodeada de médicos y enfermeras. Me dijeron que me encontraron desmayada en las escaleras de servicio del St. Mary's, pero no pudieron explicar cómo llegué allí. Traté de contar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Me dieron de alta unos días después, y nunca regresé a ese lugar. Años después escuché rumores sobre la habitación 304. Decían que, durante la guerra, un paciente murió allí bajo circunstancias misteriosas. Según los registros, había sido un soldado que sufría de delirios extremos. Algunos aseguraban que su espíritu aún rondaba el hospital, buscando venganza por su muerte prematura. No sé qué fue lo que vi esa noche. Quizá fue mi imaginación, el estrés del trabajo o algo más allá de la comprensión humana. Pero hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, veo a ese hombre sentado en la cama, con esa sonrisa perturbadora, y en mis peores pesadillas, oigo su voz, susurrando mi nombre desde la oscuridad. El hombre en la camilla. Trabajar como enfermera nocturna siempre fue un desafío, pero en 1950, cuando acepté el puesto en el Hospital St. Gertrude, no sabía cuánto cambiaría mi vida. El edificio era viejo, construido a principios del siglo XX, y sus muros parecían estar impregnados de las historias de miles de pacientes que habían pasado por allí. El aire era húmedo y pesado, con un olor a desinfectante que nunca lograba cubrir del todo la esencia de la muerte que parecía rondar los pasillos. Me asignaron al turno nocturno porque era nueva y joven. Las enfermeras mayores evitaban ese horario, y pronto entendí por qué. De noche, el hospital adquiría una cualidad distinta, como si el tiempo se detuviera y los sonidos se amplificaran. Las sombras parecían moverse por su cuenta, y el crujido de los suelos de madera vieja sonaba como un susurro constante. Una de las cosas que más me llamaron la atención desde mi primer turno fue la camilla 42. Era una camilla vieja, con ruedas que chirriaban cuando se movía, pero siempre estaba vacía y estacionada en el mismo rincón del pasillo principal. A las enfermeras nos habían dicho que no la usáramos. Está defectuosa, nos decían, aunque no parecía ser más insegura que cualquier otra. Una noche, mientras acomodaba los medicamentos en mi estación, la vi moverse por primera vez. Al principio pensé que era el viento. La camilla se deslizó lentamente unos metros hacia adelante, antes de detenerse. No le di demasiada importancia. El hospital tenía corrientes de aire impredecibles. Pero algo en la forma en que se movía me dejó inquieta, como si no fuera un movimiento accidental. Era deliberado, controlado. Esa misma noche, mientras realizaba mi ronda, escuché el chirrido de las ruedas en el pasillo. Pensé que era uno de los camilleros, pero al asomarme no vi a nadie. Solo la camilla 42, moviéndose por su cuenta, avanzando lentamente hacia el final del pasillo, donde las luces parpadeaban. Mi primer instinto fue reírme nerviosamente. Seguro es una broma, me dije. Algún compañero aburrido tratando de asustarme. Pero algo en el aire cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el zumbido de las luces fluorescentes se volvió ensordecedor. Decidí acercarme. Mi lógica me decía que debía ser un truco, algo sencillo de explicar. Pero cuanto más me acercaba, más pesada se sentía la atmósfera. Cuando estuve a unos pasos de la camilla, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había alguien allí.
Era un cuerpo cubierto con una sábana blanca. La tela estaba impecable, sin arrugas, y el contorno del cuerpo era inconfundible. Podía ver la forma de los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera preparado para un entierro. Mi mente intentaba racionalizarlo. Quizá algún camillero había dejado un cuerpo allí temporalmente. Pero, ¿por qué en esa camilla? ¿Por qué en un pasillo vacío? Tragué saliva y di un paso más cerca. Justo cuando estaba a punto de tocar la sábana para confirmar lo que veía, el cuerpo se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible al principio. La parte superior del cuerpo comenzó a elevarse, como si el hombre debajo de la sábana estuviera sentándose. El tejido se pegaba a su piel, delineando el contorno de su rostro. Pude ver la forma de su cabeza girando hacia mí, aunque la sábana cubría todo. Y entonces, lo que me heló la sangre, se detuvo, con la mirada fija en mi dirección. Parpadeé. Fue un instante, solo un parpadeo, y cuando volví a mirar, la camilla estaba vacía, sin cuerpo, sin sábana, solo el marco metálico y las ruedas chirriantes, inmóviles en el centro del pasillo. Retrocedí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a desplomarme. El hospital estaba en completo silencio, salvo por el eco de mis propios pasos mientras corría de regreso a la estación. Intenté explicarme lo que había visto. Era el cansancio, me repetí, un truco de luces, un juego de sombras, pero no podía sacarme de la cabeza el contorno del cuerpo, ni el momento en que se sentó. Los días siguientes fueron un tormento. Evité el pasillo principal tanto como pude, pero siempre sentía la presencia de la camilla 42, como si me estuviera esperando. Las otras enfermeras notaron mi nerviosismo. Una noche, finalmente le conté a la enfermera jefe, la señora Franklin, lo que había visto. Ella me miró con una mezcla de lástima y miedo. «No eres la primera que ve algo en esa camilla», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Hace años, un hombre murió en ella. Fue un accidente. Se suponía que debía ser trasladado al quirófano, pero hubo un error, y lo dejaron en un pasillo durante horas. Nadie sabe cómo, pero cuando lo encontraron, estaba muerto. Desde entonces, esa camilla, bueno, digamos que tiene su propia historia. Intenté convencerme de que eran solo rumores, cuentos para asustar a las nuevas enfermeras. Pero esa misma noche, mientras revisaba el inventario en la sala de suministros, escuché el chirrido inconfundible de las ruedas. Cerré los ojos, deseando que fuera mi imaginación. Pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano. Cuando finalmente reuní el valor para salir, la camilla estaba frente a la puerta de la sala. Esta vez, no había sábana ni cuerpo, pero el aire a su alrededor era frío, como si algo invisible estuviera presente. La camilla se movió un poco, como si alguien la empujara suavemente, y entonces, el sonido comenzó. Era un susurro, bajo y apenas audible al principio, pero luego se volvió más claro. Una voz masculina, profunda y entrecortada, decía algo que no podía entender. Era como si hablara en un idioma antiguo o olvidado, pero el tono era inequívocamente amenazante. Sentí que mis piernas flaqueaban y me apoyé en la pared para no caer. De repente, la camilla se detuvo. El susurro cesó y por un momento, todo quedó en silencio. Pero justo cuando pensé que había terminado, algo me rozó el brazo. Era una sensación helada, como si una mano invisible hubiera pasado suavemente por mi piel. Corrí. No sé cómo llegué a la sala de descanso, pero una vez allí, cerré la puerta con llave y me quedé allí hasta que salió el sol. Mi renuncia llegó poco después. No podía seguir trabajando en ese lugar, pero incluso ahora, años después, no puedo olvidar lo que vi. Hay noches en las que me despierto de golpe, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad, y en el silencio, a veces creo escuchar el chirrido de unas ruedas, moviéndose lentamente hacia mí.
La señora de los ojos vacíos. En 1950, trabajar como enfermera nocturna en el Hospital Saint Benedict no era un empleo fácil. Los turnos eran largos y agotadores, los pasillos oscuros parecían alargarse por la noche y el edificio, con sus muros antiguos y ventanas altas, crujía y respiraba como un ser vivo. Pero para alguien como yo, recién graduada, no había muchas opciones. Acepté el puesto sin dudarlo, sin saber que, durante esos turnos, mi percepción de la realidad cambiaría para siempre. Había una habitación que evitaba siempre que podía, la 217. Estaba en el ala más antigua del hospital, donde las ventanas eran estrechas y los pasillos parecían más estrechos, como si el edificio quisiera tragarte. Me asignaron a una paciente anciana en esa habitación. Su nombre era Beatrice Ward, pero entre nosotras, las enfermeras, la llamábamos la señora de los ojos vacíos. Su mirada era opaca, perdida, como si estuviera viendo algo que no podíamos entender. Aunque podía hablar, sus palabras eran fragmentadas, un murmullo entre delirios y súplicas. La primera vez que la vi, estaba sentada en su cama, mirando fijamente hacia la ventana. Era una noche de luna llena, y los rayos pálidos iluminaban su rostro demacrado. «Ciérralas», susurró apenas audible. Su voz era tan débil que tuve que acercarme más. «Por favor, ciérralas. Ellos están ahí». No entendía a qué se refería, pero noté que sus manos temblaban mientras señalaba la ventana. Pensé que era el miedo natural de alguien mayor, atrapada en sus propios pensamientos. Cerré las cortinas como me pidió, pero incluso después seguía mirando hacia la ventana, como si esperara que algo atravesara la tela. Durante los días siguientes, sus súplicas se volvieron más insistentes. «No los dejes entrar», decía una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. Las otras enfermeras me decían que no le hiciera caso, que era solo una anciana delirante. Pero cada vez que entraba en su habitación, sentía una tensión en el aire, como si algo invisible nos estuviera observando. Una noche, mientras revisaba su historial en la estación, escuché un golpe seco proveniente de su habitación. Corrí de inmediato, pensando que se había caído de la cama. Pero cuando abrí la puerta, la encontré inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Las cortinas estaban abiertas, aunque yo misma las había cerrado hacía menos de una hora. «¿Quién las abrió, señora Ward?», pregunté, tratando de sonar calmada. Ella no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló hacia el vidrio. Me acerqué, esperando ver ramas o algún pájaro nocturno, pero lo que vi me dejó helada. Había marcas. Arañazos largos y profundos en el cristal, como si alguien hubiera intentado entrar desde afuera. El problema era que estábamos en el tercer piso. Retrocedí de inmediato, tratando de mantener la calma. Cerré las cortinas y aseguré la ventana con el pestillo. «Todo está bien», le dije, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer más, a ella o a mí misma. Pero esa noche, incluso después de salir de su habitación, no podía quitarme la imagen de las marcas de la cabeza. Algo no encajaba. Durante las siguientes noches, los golpes en la ventana se hicieron más frecuentes. Algunas veces eran suaves, como si alguien tocara con la punta de los dedos, otras eran fuertes y desesperados, como si algo estuviera intentando romper el vidrio. Siempre ocurrían entre las 2 y las 3 de la madrugada, y cada vez que entraba a la habitación, encontraba a la señora Ward en la misma posición, sentada en su cama, con los ojos clavados en la ventana. Una noche, al entrar en su habitación, encontré algo que me dejó sin aliento. Las cortinas estaban abiertas de par en par y las marcas en el cristal eran más profundas. Pero lo que realmente me aterrorizó fue el estado de la señora Ward. Estaba de pie, algo que no había hecho en semanas, con las manos presionadas contra el vidrio. Murmuraba algo, una letanía de palabras ininteligibles, mientras sus ojos permanecían fijos en la oscuridad del exterior. «Señora Ward, vuelva a la cama», le grité, corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, y sus ojos. Sus ojos estaban completamente blancos, como si las pupilas hubieran desaparecido.
Ellos vienen, susurró antes de desplomarse en mis brazos. La llevé de vuelta a la cama y llamé al médico de turno. Cuando llegó, ella ya estaba inconsciente. Es solo un episodio, me dijo, intentando tranquilizarme. Pero yo sabía que había algo más. No era solo su enfermedad, era algo que estaba sucediendo en esa habitación, algo que ninguno de nosotros podía entender. La noche siguiente, todo llegó a un punto crítico. Estaba sola en mi estación, revisando los expedientes, cuando escuché un grito proveniente de la habitación 217. Corrí tan rápido como pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al abrir la puerta, encontré la habitación sumida en la penumbra. La lámpara junto a su cama estaba rota y las cortinas habían sido arrancadas de la pared. La señora Ward no estaba en la cama. La encontré en el suelo, acurrucada en un rincón, con las manos cubriéndose la cabeza. «No los dejes entrar», sollozaba una y otra vez. Me agaché para calmarla, pero antes de que pudiera hablar, escuché un ruido detrás de mí. El golpe vino de la ventana. No era un golpe humano. Era algo más pesado, más fuerte. Giré la cabeza lentamente y lo que vi me heló la sangre. Había algo afuera. Una figura alta y delgada, con extremidades alargadas que terminaban en garras. Su rostro estaba pegado al vidrio, pero no tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca, una grieta negra y ancha, se movía como si intentara decir algo, pero ningún sonido salía. La figura comenzó a arañar el cristal, dejando marcas más profundas que las que había visto antes. Sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, más frío. La señora Ward seguía sollozando, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: «No los dejes entrar. No los dejes entrar». Reuniendo todo el valor que me quedaba, me levanté y corrí hacia la ventana. Cerré las cortinas de golpe, pero el ruido no cesó. Las garras seguían arañando el vidrio y la sombra detrás de las cortinas se movía de un lado a otro, como si buscara un punto débil para entrar. Tomé a la señora Ward y la llevé al pasillo. Su cuerpo temblaba como una hoja y sus ojos blancos miraban fijamente al techo. Una vez que estuvimos a salvo, llamé al resto del personal. Pero cuando regresamos a la habitación, todo estaba en calma. Las cortinas estaban cerradas y las marcas en la ventana habían desaparecido. La señora Ward murió esa misma noche. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible: «Ya no hay cortinas». Nunca volví a entrar en esa habitación. De hecho, dejé el hospital poco después. Pero incluso ahora, años más tarde, sigo teniendo pesadillas. En ellas, estoy de pie frente a una ventana y desde el otro lado, unas manos con garras comienzan a arañar el vidrio. Siempre despierto antes de que logren entrar, pero sé que algún día lo harán. Y cuando eso pase, no habrá cortinas que puedan detenerlos.